Tengan todos ustedes un agradecimiento a todas las personas que tienen a bien acompañarnos en este tercer día. Hoy la conferencia denominada Normas Profesionales de Auditoría en el Sistema Nacional de Fiscalización es un tema fundamental para el avance en los sistemas locales anticorrupción en las entidades federativas, en virtud de que la fiscalización se vuelve la clave de la transparencia y de la rendición de cuentas. En ese sentido, me permito presentar a la maestra Virginia Reyes Martínez, de quien daré un breve síntesis curricular. La maestra Virginia Reyes Martínez es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de dicha universidad. Es experta en Derecho Administrativo y está por acreditar el Curso Internacional de Derecho Administrativo. Fue coordinadora de proyectos de investigación del Subsemun, investigadora en el Seminario de Legislación y Jurisprudencia de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Además, fue participante en el desarrollo del proyecto Innovación, el Biogás y el Ambiente en el Estado de México, una alternativa de autosuficiencia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, PAIDI. Concursante en el PAIDI bajo el tópico Las autodefensas vecinales en los municipios del Estado de México por la FES Acatlán y miembro integrante de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Jurídicas, también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Entre sus múltiples trabajos destaca que ha sido directora jurídica contenciosa adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Fue encargada de despacho de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. Además, directora jurídica contenciosa adscrita a la Dirección General de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento antes citado, y actualmente es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en las materias de Derecho Constitucional, Teoría del Proceso y Amparo. Sea usted bienvenida, maestra Virginia. Le deseamos el mejor de los éxitos y tenga la seguridad que es escuchada por diversos funcionarios públicos que tienen muchas ganas de capacitarse y desarrollar habilidades y competencias para que los objetivos pretendidos en las leyes anticorrupción lleguen a buen puerto. En ese sentido, también tenemos gente que nos acompaña de otras entidades federativas interesadas en la temática y también integrantes de instituciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, maestra Virginia Reyes. Muchas gracias, Francisco. En estos momentos cedo la cámara y micrófono a la maestra Virginia Reyes Martínez para que dé inicio con la conferencia magistral del día de hoy titulada Normas Profesionales de Auditoría en el Sistema Nacional de Fiscalización. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento y mi reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva de este Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en el que hoy me permito tener el uso de la voz, así como a todos sus integrantes. Muchas gracias. De verdad es un honor estar el día de hoy con ustedes y sobre todo compartiendo estos temas tan relevantes que forman parte de toda la sinergia y cambios que se están dando día a día y de los cuales, tanto como servidores públicos como comunidad, no podemos estar alejados de ellos porque nos van a dar la pauta para que podamos formar parte de todos aquellos elementos que se están requiriendo para este nuevo sistema de transparencia, tanto en el Sistema Nacional Anticorrupción como en el Sistema Nacional de Fiscalización, al que todos como servidores públicos sobre todo estamos ceñidos, constreñidos, obligados y sobre todo con un compromiso de carácter profesional que trae muchas aristas que ahorita me voy a permitir trabajar en este conversatorio, además de ser simple una conferencia, platicar de aquellos casos ya en un apartado final
que nos han hecho sentir a veces en puertas cerradas, donde no encontramos salidas, ya sea porque nos aplicaron un sistema mediante un procedimiento que está dado a nivel federal, a nivel estatal o incluso a nivel de los órganos de control interno municipales, que es la parte aquí que da mucho material para poder trabajar el día de hoy. Y sobre todo compartir esas experiencias en una sinergia, no solamente de ver lo que sucedió, sino en un apartado de perspectiva del Big Data, de muchas cosas que ahorita se han estado detonando en razón, desgraciadamente, de este tema que tiene que ver con la pandemia y que a todos nos está quejando de una manera muy, muy grave, no solamente en el ámbito de familia, sino también en el ámbito del servicio público, de transparentar las cuentas y de encontrarnos ante tantas situaciones irregulares que hicieron generar toma de decisiones a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel nacional, incluso a nivel federal, en este apartado del uso de los recursos, del gasto de los dineros. Ya se gastó por la urgencia, por la emergencia, y ahora ¿cómo justifico, no? Que esa es la parte con la que vamos a cerrar este apartado, y de inicio pues platicaremos dos líneas. La primera, que tiene que ver con un marco jurídico completo, y después pasar al apartado de la necesidad y el requerimiento de este sistema de normas que son tan importantes, no solamente conocerlas, saber de ellas, sino poderlas aplicar, saber de dónde vienen, hacia dónde van y hacia dónde está cambiando todo nuestro esquema de trabajo del día a día, del trabajo de las directrices federales hasta llegar al ámbito estatal, y sobre todo en el apartado de los municipios, que en este caso los municipios del estado de Sinaloa, que igual que en otros, como aquí en el Estado de México, que es de donde estoy ahorita transmitiendo, nos generan muchísimas situaciones complicadas, ¿no? Tanto en el ejercicio de estar en una contraloría, como el ser el jurídico, como estar en un área de desarrollo urbano, estar en una secretaría. Digo, en cualquier área siempre va a estar implícito el recurso y a su vez el cumplimiento de responsabilidades, y pues por otro lado la posibilidad siempre latente de cometer una irregularidad administrativa que pudiera traducirse incluso hasta en la comisión de un delito, pero de alguna manera pues derivado de todo este sistema que hoy nos rodea, en donde la transparencia de las cuentas pues es fundamental. Me voy a permitir compartirles un pequeño material que traigo por aquí, que está relacionado con justamente estos tres apartados que traemos el día de hoy, en donde la experiencia de ustedes también va a ser muy importante que la podamos compartir en algunos minutos, pero sobre todo estar conscientes del posicionamiento que hoy al gobierno del estado, dentro y a través de esta secretaría que se ha creado con esta finalidad, busca el perfeccionamiento del servicio público y encontrar justamente en esas normas que, de las que vamos a hablar hoy, que son profesionales y que buscan un servicio adecuado, una calidad y sobre todo el encontrar el cumplimiento del objetivo del Estado sin actos de corrupción. Esa es la parte fundamental. Pero bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación. No sé si me puedan dar oportunidad para compartir pantalla y poderla empezar a transmitir. Si me pudieran auxiliar en equipo técnico, de favor. Tiene permisos para compartir. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Un segundito. ¿Me indican si ya se ve, de favor?
Se ve. Perfecto, gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar a hablar de este tema de las normas profesionales de auditoría en el Sistema Nacional de Fiscalización, pero tenemos que generar para esto un contexto por razón metodológica. Y vamos a lo siguiente. Estas normas, ¿por qué las requerimos? Bueno, pues porque tenemos un contexto bastante amplio. Un contexto jurídico, amén de también un contexto social y un contexto internacional. Y entonces tendremos que empezar a hablar de dos rubros del Sistema Nacional Anticorrupción, que finalmente hoy lo vemos establecido en una norma, pero que no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado, que se ha buscado irlo poco a poco incorporando en la medida de que cada condición en cada estado, o incluso desde donde la propia federación pues ha hecho sus mejores esfuerzos, aunque los resultados de repente, las noticias periodísticas o del día a día de hace no más de 4 o 5 meses para acá, han dicho lo contrario, porque aparecen cosas que no debieran, pero sin embargo que existían, ¿no? Y que no son nuevas, desgraciadamente, pero que hoy nos toca a nosotros estarlas visualizando. Entonces, este sistema es muy importante porque al final del día, en la anticorrupción, vamos a encontrar que no es un sistema solamente que esté dado para un gobierno a nivel federal, que este tiene que ser vinculante, es decir, vincular a todos los estados de la República, las entidades federativas, y obviamente, por razón de los órdenes de gobierno, llega hasta los municipios, que es donde entiendo varios de ustedes, en la ciudadanía sabe que están trabajando los servidores públicos bajo este nuevo esquema que es de verdad muy interesante, muy complementario, pero que todos los días casi está cambiando dependiendo de cada entidad. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, este sistema, ¿por qué lo traigo a colación? Ustedes van a decir, bueno, es que vamos a ver lo fiscal. Bueno, sí, pero es que lo fiscal tiene una razón de ser, de un origen que ahorita se vincula con el anticorrupción. Y para que yo pueda saber si hay corrupción o no, pues tengo que generar aspectos de supervisión, de verificación y finalmente pues de fiscalización, que es en muchos de los casos ver que se cumpla con lo que la norma señala, con lo que la disposición jurídica ordena y que se haga pie juntillas. O sea, no es que se medio haga o se que quiso hacer, no, que sea cumplida tal como se dice. Y a veces eso nos causamos problemas y eso es de lo que vamos a platicar más adelante. Para esto, obviamente, este sistema, en el caso de Sinaloa, bueno, yo me permití traer aquí un poquito de material para traer, pues, ese contexto de que nos hace entender el por qué hoy tenemos esta plática de un conjunto que se han dado de la anticorrupción versus, obviamente, lo que es la fiscalización. Y encontramos entonces que en la Constitución del Estado, pues tenemos en la sección 5, efectivamente el apartado de la Auditoría Superior del Estado. Y de la cual, pues aquí se desprende que hay una comisión, que esta genera cierta transparencia de los resultados al pleno del Congreso local, y obviamente que aquí surge el tema del sistema estatal y municipal anticorrupción, con el correspondiente fundamento. Ahora bien, bajándonos nosotros por orden de gobierno, vamos a aterrizar en el municipal, y en este municipal vamos a encontrar que pues el objeto es finalmente, como se hace desde el nivel federal, establecer las bases de coordinación con el sistema nacional. Pues las bases, la política, la coordinación entre las autoridades del Estado y a su vez de los municipios con el Estado, para efecto de poder determinar si hay conductas irregulares, si hay faltas administrativas, si hay hechos de corrupción, qué está sucediendo con los recursos y sobre todo evaluar también los avances que se tienen en este aspecto, porque no basta con decir qué se tiene que hacer, necesitamos acreditar y tener una visión muy clara de qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que le está faltando y hasta dónde lo que falta puede ser una conducta de reproche. Incluso por ahí se han creado varios mecanismos de control, como pueden ser los PBRs, que son esos puntos o bases de avance de control de gestión, que es parte de, a veces hasta de los resultados que se dan en el tema de las auditorías
de acuerdo con cada bloque que se va armando en cada entidad y en cada municipio. Luego encontramos la ley del sistema anticorrupción del Estado, que prácticamente ya a partir de 2017 tiene ya una organización pues bastante completa, donde ya se habla acerca, por ejemplo, de lo que es la plataforma digital nacional, que entonces aquí vamos a ver cómo ya todos los estados de la República se tienen que sumar a este apartado, porque ahí existe una serie de principios rectores y que de alguna manera pues eso sirve para los temas del control e incluso en una situación de prospectiva hablar del uso de los datos en bases magnas o muy grandes conocidas como Big Data para la toma de decisiones, dadas estas incluso desde la parte federal, que abarca no solo el sistema anticorrupción, también abarca el sistema de fiscalización. Y bueno, pues finalmente tenemos aquí las bases bajo las que opera en este caso el Estado y a su vez que las hace llegar al municipio mediante una cooperación y una vinculación que es permanente entre las células básicas de desconcentración por región, que son los municipios, respecto del Estado, en este caso particular, del Estado de Sinaloa. Ajá. Y esto nos da pie a que, bueno, pues se establezca que también aquí está como ente pragmático la Auditoría Superior del Estado. Y esta auditoría pues va a estar vinculada con la federal. Y entonces empezamos ya por ahí a ver algunos aspectos que nos van a generar la situación de vinculación del por qué ahorita llamar a la anticorrupción y llamar al de la fiscalización, pues porque van de la mano. Yo no puedo hacer una imputación si no tengo una situación concreta de una auditoría, en algún caso de una cuenta pública, ¿verdad? Y pues obviamente necesito ese apartado. Y bueno, vamos a la otra parte, la parte fría, para nosotros como servidores públicos y de los ciudadanos, para que también vean que aquí no solamente es ver por el servidor público, es por ver por el cumplimiento del servicio como tal. Y para este caso, pues llamamos a cuenta a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que por cierto tuvo una última reforma hace no más de 3 meses, y pues implica que se están dando cambios. Y entonces aquí en esta ley de responsabilidades se reconoce, fíjense, como autoridades, no solo a la Secretaría, sino también a los organismos internacionales, perdón, a los organismos internos de las Contralorías, órganos internos de control, así como a la Auditoría Superior del Estado y al tribunal que se va a encargar, el Tribunal Administrativo, de llevar a cabo también los procedimientos en aquellos casos donde haya ciertas situaciones irregulares o a lo mejor que puedan dar paso a responsabilidades resarcitorias, no solo administrativas. Entonces, aquí pues vamos a tener que ver que la rendición de cuentas es muy importante porque aparte de que estamos obligados, tenemos otra temática que cumplir, que es el conflicto de intereses y el cumplimiento efectivo de las normas. Además del cumplimiento de los códigos de ética, que quiero comentarles que no en todos los estados hay códigos de éticas, mucho menos en los municipios. Sí es importante, poco a poco se han ido haciendo presentes, si no en los reglamentos, en el caso de los municipios, sí por lo menos en alguna serie de acertos que se ponen en los bancos municipales y más o menos por ahí va caminando el tema o a veces se ponen los nombramientos, pero no deja de ser complicado que sea en una sola voz. Entonces, bueno, cerrando el tema para servidores públicos de una manera enunciativa, porque no vamos a entrar a ello, pero sí es importante tener todo este bagaje, hablamos del Código Penal y obviamente hay una serie de artículos por ahí que pudieran darse ante no una buena transparencia de lo que son el rendimiento de la cuenta pública, la aplicación de los recursos, la justificación de los mismos o incluso el propio actuar sin necesidad del recurso físico o un activo. Con los pasivos también se pueden hacer travesuras en mala lid. Y entonces aquí encontramos, como pueden ver, una serie de delitos, que pues no los voy a leer porque prefiero que ustedes los chequen, y de repente si nos brinca algo en la cabeza que pudiera estar mal, pues bueno, empezar a corregir, no porque tú lo hayas hecho, pero a lo mejor alguien lo dejó avanzado y tú callas. Y entonces pues por omisión estamos ahí cometiendo no solamente a lo mejor hasta un encubrimiento, ¿no?
podría darse toda otra serie de situaciones dentro de lo que es la función pública. Y ojo, por ejemplo, en el Código Penal de ustedes, del Estado, tiene incluso un perfeccionamiento que, por ejemplo, en el Estado de México no encontramos. Y me voy, por ejemplo, al caso de los delitos cometidos por los servidores públicos, ¿no? En el caso particular donde habla del desempeño irregular de la función pública. En el caso de nosotros, aquí en el Estado de México lo abarca, pero pues de una manera diferente, no lo tipifica así, aunque la conducta pues sí la considera en el apartado genérico de los delitos cometidos por servidores públicos. Y aquí no se habla, por ejemplo, de negociaciones ilícitas, o sea, la tipificación está mucho más clara que en el código de aquí del Estado de México y que incluso que en el de la Ciudad de México. Ajá. Pero bueno. Y entonces, bueno, todo ese contexto, ¿para qué nos sirve? Para poder entender hasta dónde la trascendencia del ocupar estas normas profesionales que se requieren, que como todos son principios básicos, así como por ejemplo el amparo, que caminamos de principios que aunque no están escritos como tal, todos a pie juntillas, pues hay una generalidad que lo entendemos como aquellos valores que tenemos que seguir o determinaciones previas que se han dado para poder dar de cumplimiento a lo que es nuestra ley de amparo, y en este sentido aquí, en comparación con las normas profesionales, pues también es importante tenerlas para saber de dónde vamos a partir dentro de este sistema de fiscalización. Procuré hacer algo que no los canse, porque la verdad aquí la parte rica es que ustedes también compartan sus experiencias para ver los alcances realmente de las normas frente a una situación real, porque aquí partimos con estas normas profesionales del deber ser, pero ya el ser en la práctica van a ver ahorita que pues, finalmente tiene sus situaciones particulares. Bueno, estamos aquí con el tema la necesidad de contar con las normas profesionales de la auditoría en el Sistema Nacional de Fiscalización. Partimos nosotros de que el sistema normativo, en particular para el tema de fiscalización, pues tiene una serie de antecedentes que incluso se remontan a condiciones de carácter internacional, como muchas cosas de las que hoy estamos haciendo. Estas atienden al plan estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización y obviamente tiene una serie de metas con sus objetivos específicos. Me muevo tantito, porque aquí estoy. A ver si puedo cambiar. Y entonces, vamos a ver que se contiene la misión, visión y obviamente las líneas generales de este Sistema Nacional de Fiscalización. Para ello, vamos a encontrar que como número 1 de estos puntos que les señalo, las normas tienen una situación pues común a nivel nacional, es decir, todas están señaladas para el cumplimiento exacto de los fines del Estado y sobre todo del tema de transparentar y rendimiento de la cuenta pública. Buscan la creación de capacidades de las áreas de oportunidad y que en todos aquellos elementos que nosotros podamos generar nuevas estrategias o mecanismos se vayan fortaleciendo, porque recordarán ustedes que muchas veces en el ejercicio de nuestra función vamos a encontrar las llamadas FODAS, que pueden ser muchas fortalezas o a su vez muchas debilidades. Si yo la debilidad no la combato, entonces ¿cuándo la voy a convertir en fortaleza? Y tenemos que estar siendo siempre cambiantes y siempre estar dándole hacia adelante. Como un punto 3, aquí señalamos el intercambio de información y trabajo en conjunto. Justamente este apartado no solamente lo trae el plan estratégico del Sistema Nacional, también lo trae no solo el de fiscalización, sino también lo que tiene que ver con el de anticorrupción. ¿Qué implica esto? Cuando les hablaba hace unos minutos de lo que es el conocido como el Big Data, ya se utiliza en muchas otras consideraciones, en muchas otras materias del día a día, en el haber de diversas materias y de diversas áreas. La idea aquí es que hay una vinculación permanente entre la federación, estados, municipios,
no solamente en los temas que digan cuánto aumentó o no la corrupción, sino también en el sentido de, a ver, ¿qué fue lo que fuiste a auditar? ¿Cómo salieron tus municipios? Esos municipios, ¿cuántos procedimientos iniciaste para tú aclarar, por ejemplo, cuántos montos no te acreditaron o no te pudieron comprobar que los ejercitaron de una manera correcta? ¿Cuántos te los clarificaron? ¿Cuáles siguen siendo, por ejemplo, los mismos problemas en cada municipio? Y esto lo toma el ente del Estado, quien a su vez va a estar obligado a compartir la información para ir generando esa perfección en los mecanismos. El intercambio de la información es fundamental y de hecho está regulado y tiene que ser hoy por hoy obligatorio, porque amén de todo lo demás, si estamos hablando de fiscalizar, estamos hablando de recursos, si estamos hablando de activos pasivos, finalmente es dinero. Y entonces esa parte obliga a que el intercambio de esta información es una fuente fundamental para poder ir generando acciones de corrección. Lo que les decía, para que nosotros tengamos mejoras en el marco legal y operativo, necesitamos saber qué es lo que está pasando, en dónde nos estamos equivocando o qué nos hace falta amarrar. ¿Qué nos hace falta para poder hacer que las entidades cumplan con su función de una manera eficaz y eficiente? Y sobre todo que en el tema de los resultados, la ciudadanía de alguna manera esté en una condición de tener confianza, porque ese es otro de los puntos que las normas nos piden, que si yo estoy como en el servicio público, la ciudadanía debe de confiar en que lo que estoy haciendo está bien y que lo que se fiscaliza, pues es lo que se dijo, porque si hay incongruencias, vamos a entrar en una etapa, en una sinergia de irregularidades y eso no nos sirve, al contrario, nos afecta. Cuando hablamos del mayor impacto de la fiscalización en el combate a la corrupción, estamos hablando del fortalecimiento de aquellas debilidades que nos hacen a veces no poder ir más allá de lo que uno requiere. Y ahorita voy a permitirme poner a lo mejor un ejemplo. No me quiero extender porque la verdad también quiero escucharlos a ustedes. Por ejemplo, aquí la fiscalización dice que debe de tener un impacto en el combate a la corrupción. Vámonos al tema clásico. Digo clásico y está mal que lo diga, pero es de lo que muchas veces es lo que más se escucha. Los servidores públicos de seguridad pública. ¿Cómo voy a hacer yo para que el impacto a mi fiscalización que tienen los órganos de control interno, por ejemplo, en el tema de la imposición de multas, yo lo puedo ir corrigiendo si no sé realmente en la calle qué es lo que sucede? Si no sé realmente si me reportan 20 pesos y a lo mejor de esos 20 pesos yo debí de haber recibido en tema de multas, no sé, 500 pesos. ¿Qué pasó en el camino? No me digan, pasan cosas. Pero entonces ahora, ¿cómo hago yo para que este impacto a lo que yo estoy fiscalizando tenga realmente esta ganancia para bien o para mejor? Necesitaría, o en muchas ocasiones ustedes seguramente lo han hecho, es establecer guardias de los órganos de control interno para que ellos vayan y estén haciendo las revisiones, y las revisiones para que la ley se cumpla como debe de ser, y no estén haciendo travesuras que impidan que se lleve a una transparencia del recurso como debe de ser. Que es un ejemplo, sí de corrupción, pero que pega en el apartado de la transparencia en la rendición de una cuenta. Porque entonces la ciudadanía deja de creer y empiezan las partes susceptibles y que de repente nos llevan a una situación de vulnerabilidad. Ajá. Bueno, después pasamos al punto 6, que nos habla acerca del fortalecimiento de la fiscalización en el fincamiento de responsabilidad de servidores públicos. Como ustedes pudieron haber visto al inicio, creo que fue la tercera o cuarta lámina, hablábamos justamente del tema fue la segunda lámina, del tema de la ley de responsabilidades administrativas, que incluso ha tenido últimamente otra modificación y reforma. Ahora se habla, por ejemplo, no solo de que se lleve a cabo la rendición de cuentas o lo que se le llama el ir ante las contralorías a pedir tu clave, que te la den para que te hagas tu manifestación de bienes. Esa es una parte, pero no es el todo. Vamos a encontrar también ahora lo que es la declaratoria del que no se tiene un interés, no hay intereses contradictorios contra las instituciones. Y eso también es válido y es productivo. Pero
Visto esto en otra sinergia y en los casos reales, el fortalecimiento de la fiscalización tiene muchas cabezas, tiene muchas vertientes, e incluso a veces hasta directrices, en donde a veces el hecho de poner más supuestos en esta ley de responsabilidad administrativa no siempre evita que se cometan o se hagan travesuras. Yo les llamo así por no ser incisiva o ser grosera, pero ya en un procedimiento, pues obviamente no se le dice de esa forma. Estamos hablando de una manera más amigable. Este fortalecimiento de la fiscalización sí ha surgido y ha tenido efectos. Yo puedo hablar en el caso del Estado de México, en el caso particular de algunos municipios. Ha sido bueno, pero a veces te obliga a tener incluso una serie de acciones bastante fuertes. Y ahí va el ejemplo. Hay una serie de elementos de servidores públicos que constantemente se enferman. Y pues van y te entregan la incapacidad, tú haces su nota de que no va a trabajar pero tiene justificante, para que no se le descuente, y de repente sí lo tienes un día, otro día, y esa es una situación permanente. Podríamos pensar que se tiene razón, pero al final del mes, cuando ves que tengo 8 incapacidades de manera salteada, que con enfermedades a lo mejor iguales o a lo mejor variadas, pues empiezas con la suspicacia de que ahí está pasando algo. Cuando tú solicitas que, por ejemplo, el Instituto de Salud te diga si es o no correcto el tema que se está señalando ahí, es decir, si la incapacidad fue de veras o no, y te dice, ¿qué crees? Que yo no la tengo registrada. Y entonces ahí empieza una colusión no nada más de uno, de otro y de varios. ¿Qué te obligan a hacer aquí para que se fortalezca este sistema? A lo mejor no solamente iniciar un procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia, a lo mejor todavía adicionar a ello, como está causándole una afectación a la hacienda pública, ¿qué te toca hacer? Pues con la pena, con permiso, yo me voy a la Fiscalía Anticorrupción. Y entonces ahí ya empecé a tratar de que ese dinero que ya le está haciendo falta al ente municipal, pues yo tengo que decirle de dónde se quedó, en qué procedimiento está y qué es lo que sigue, ¿no? O de alguna otra manera hay otros peores todavía, ¿no? En donde haces contratos, aquellos que antes están en el área de contratos, haces un contrato a una empresa de acuerdo con tu ley de contratación, son recursos estatales, no tienes problema, pues haces tu contrato, pero de repente resulta que quien te tenía que entregar el bien no lo entrega de manera completa. Y entonces inicias tu procedimiento de rescisión, con un pequeño detalle, que o te faltan las garantías, o no se las pidieron en el contrato, o peor, si tenías que haber hecho una licitación, la licitación no está. Y yo lo dejo en la mesa, ¿eh? No creo que nada más a donde yo he visto es el único lugar donde eso sucede. ¿Está mal? Sí. ¿Hay que fortalecer? Sí. ¿Hay que transparentar? Por supuesto, pero sobre todo también hay que generar y buscar los servidores públicos adecuados e idóneos, que es otra parte de lo que ahorita vamos a ver en el contenido siguiente, que es en donde las normas están buscando también esta parte para perfeccionar el servicio público. Bueno, pues aquí es lo que les decía, es un marco de referencia para los encargados del uso de los recursos públicos, con líneas y directrices para la mejora de la práctica permanente. Se dice que son principios y que establecen los requisitos mínimos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y obviamente se necesitan adoptar para que el desempeño sea correcto y que los organismos auditores sean consistentes, de alta calidad y conforme a las situaciones prácticas de cada caso concreto. Ahora bien, aquí hablábamos que los organismos internacionales nos dan pie para que se fijen estas normas para estar en un sistema armónico a nivel incluso internacional que permita el que se genere esa transparencia que hoy por hoy ya es más clara, pero que sin embargo durante muchos años permaneció así como que en la oscuridad y donde no veíamos más allá que nuestro sistema interno, y voltear hacia afuera era muy difícil porque no teníamos una vinculación a través de un acuerdo, de un tratado, de un convenio de carácter internacional que nos permitiera llegar a ello. Sin embargo, ahora pues esto ha cambiado.
Y bueno, esto es parte de lo que les decía, la homologación, que es una parte importante. Y bueno, pues que estas normas de las que vamos a hablar están basadas en las normas internacionales. Y pues estas normas internacionales son interesantes porque devienen de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Y pues bueno, finalmente traen sus objetivos estratégicos. Constituyen el punto de referencia y nos da el pie para el tema de la auditoría en el sistema actual de fiscalización. Y bueno, pues podemos definirlas, si ustedes gustan, de esta manera, como un conjunto de principios, de actuaciones, de prerequisitos para el correcto funcionamiento de los órganos auditores y que tiene criterios obviamente de conducta para los integrantes. En el caso de las normas profesionales, que están íntimamente vinculadas con lo que corresponde a la auditoría gubernamental, que es quien finalmente va a aplicar estos principios a la actividad del día a día y al desarrollo de las normas dentro del sistema de fiscalización. Bueno, aquí ya hablamos de este sistema que abarca pues la auditoría gubernamental. La parte interesante aquí es que es en los distintos órdenes de gobierno, que hicimos decir, la federación, los estados y los municipios, que curiosamente hay quienes dicen que son niveles de gobierno. No es cierto, no son niveles, con el debido respeto. Son órdenes de gobierno, porque el nivel implicaría que uno es más que el otro, y eso no es así. Estamos hablando de un sistema de organización del Estado, en donde hablamos que el Estado es uno, que se organiza para funcionar, pero no es que sea uno más que el otro. Eso es una situación equívoca, pero pues yo me permito aquí aclararla desde el punto de vista constitucional y obviamente son órdenes de gobierno. Por consecuencia, el hecho de que hoy la Secretaría esté generando estos trabajos de vinculación con exposiciones, justamente es por el tema porque esta Secretaría está adminculada con el sistema estatal, perdón, el sistema municipal anticorrupción, pues en este estado de la República, que finalmente pues también se está integrando de una manera muy rápida a todo lo que es la protección del propio estado en su situación patrimonial. Se dice que tiene que tener una visión estratégica, se tiene que aplicar pues los estándares profesionales, debe haber un intercambio efectivo de información, que era lo que ya lo señalaba hace rato, pero pues esto derivado de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y obviamente queremos decirles que el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, por la Secretaría de la Función Pública, por las entidades de fiscalización superiores locales, como en este caso es la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, es decir, las contralorías internas municipales. Entonces, aquí está el match que se hace entre el sistema anticorrupción y el de fiscalización a nivel nacional, a nivel de los estados y obviamente a nivel de los municipios. ¿Ok? Ahora bien, platiquemos de manera general el tema de estas normas. Se nos habla de una clasificación en 3 niveles. Ahora sí, aquí ya son niveles, pero estamos hablando de otra situación en este sentido. Seguramente muchos de los que ejercen el cargo en las contralorías, o que ya sea que sean contadores o administradores públicos, o que sean a lo mejor abogados que estén ya muy metidos en la materia, van a visualizar que por lo regular todas estas nosotros las llamamos a cuenta en algún momento del ejercicio del control fiscal y del control, pues incluso a veces financiero, porque también y por ahí viene el otro tema. Y encontramos como norma número 1 la que nos establece las líneas básicas de fiscalización en México, es decir, todo el contexto que está rodeando a la aplicación de este sistema nacional de revisiones a detalle
en el día a día y en la aplicación de un sistema jurídico normativo en cada caso. Y vamos a poner un ejemplo. ¿En qué momento, por decir, una Contraloría Interna decide abrir un procedimiento para hacer una fiscalización? Pues puede hacerlo en el momento que quiera, porque hay una oportunidad de que tiene autonomía para hacerlo. No necesita tener una razón sencilla de que puede revisar. Así de sencillo. Y empieza a hacer su revisión. Claro, tiene una metodología, tiene una apertura de un acta. Todo eso lo tiene que hacer, pero no necesita que alguien vaya y necesariamente le digan, oye, ve e iníciate una auditoría. No, no necesariamente. Hay unas que ya están dispuestas en la ley o predispuestas, como lo señalábamos antes, y hay otras que se van dando a lo largo del camino o por algunas situaciones, a lo mejor de alegato de oído, y perdón que lo diga así. En ocasiones dicen que si el río suena, el agua lleva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a revisar. Esa es parte de nuestra obligación como Contralorías. Y obviamente esto se replica hacia arriba. Y lo seguimos viendo a nivel incluso nacional, a nivel federal. Muchas auditorías que están por ahí brincando y que de repente no quieren reconocer que hay faltantes cuando pues a lo mejor no es que no los haya, o si es que los hay, pues no supieron justificar ni ocupar el recurso público. Y entremos en detalles. Entramos al nivel 2 y encontramos a la norma 10, la 20, 30 y 40. Ajá. En donde lo que les decía hace rato, que los principios de autonomía de los organismos, como son los auditores, tienen esa plena discrecionalidad para iniciar sus auditorías de acuerdo con sus tiempos, momentos y obviamente las preestablecidas o las que consideren necesarias. Para efecto de esta actividad de revisión, tiene que tener los principios de transparencia y rendición de cuentas. Y aquí no vamos lejos. Cada año tendremos que rendir pues, nuestra cuenta pública. ¿Cuánto te dieron y en qué lo gastaste? Y si lo gastaste, ¿cómo me justificas que fue en eso? ¿Qué es lo que dices? Y el sistema de carácter fiscal. ¿Cómo lo vas a comprobar? Porque ese es el otro tema. Y entonces, cuando hablamos acerca de esta transparencia de las cuentas, significa que tú incluso tienes que todo tu sistema de contabilidad hacerlo público. Tienes que hacerlo público. Y ahora con las páginas que tenemos de transparencia, pues tienes que hacer ese ejercicio también en donde des a conocer a la ciudadanía en qué te gastaste el dinero. Y eso es a veces difícil, muy difícil, cuando no se tiene la debida precaución de la manera como se hacen las cosas. Y me retrotraigo al ejercicio mal habido de la asignación de recursos a obras que incluso en muchas ocasiones no se realizan. Y eso no es nuevo. En algún momento a mí me tocó ver, iniciar incluso un procedimiento para el cobro de garantías en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Que fíjate que iban a empezar a hacer la obra de la pavimentación de la calle Aquiles Cerdán, ¿no? Y luego, pues, vino la empresa, se le dio el anticipo, después volvió a venir, le dimos ya la mitad del pago, y trajo los materiales, ya empezó a trabajar ahí, dejó ahí todo lo que era el material para pavimentar, una maquinita que tuvo ahí, dijo que ya se le había acabado el dinero, y de repente, pues como los que tienen que ir a revisar no alcanzaron a revisar todo porque tenían mucho trabajo, se le acaba de pagar el dinero a la empresa se va, se esfuma, y resulta que nunca concluyó el trabajo. Híjole, ¿y qué crees? Que eran recursos federales. Era, no sé, de aquel entonces que era FEFOM, en fin, no recuerdo el concepto, pero era recurso federal. ¿Qué hay que hacer ahora? Ya se te fue, ¿y dónde lo vas a encontrar? Para que te cubra las garantías. Voy a su domicilio fiscal. Sí, corre, ve y búscala. Señaló el domicilio fiscal por 3 meses, contrató y rentó una casa y ahí fue donde lo fuiste a notificar. Ya vas y no está. Y ya se te fue. Entonces, ahí, ¿cómo transparentas cuando tú eres el servidor público? Cuando se cometieron irregularidades y omisiones. No vas a poder transparentar como tal. Y si lo haces, ya será sumado a su procedimiento ante la Contraloría, ante la Fiscalía y ante todo aquel órgano que tenga que conocer de las omisiones e irregularidades porque estás haciendo una afectación a la hacienda estatal o a la hacienda municipal, o en su caso, a la hacienda federal, que también es tema muy redundante, ¿no?
Y bueno, en el tema de rendición de cuentas, que hay cosas que no nos van a ayudar mucho, ¿no? Porque de repente, pues, ¿cómo justificas lo que no tiene una justificación fiscal o contable? Viene también la norma 30 que nos habla del código de ética. Y esto es algo, fíjense que bien interesante. Les decía hace rato que los códigos de ética no necesariamente están circunscritos en todas las entidades o en su defecto en todos los municipios. Y esto a veces nos genera pues ciertas situaciones que hay quien dice, bueno, pues te ponen un código de ética y te hacen que firmes incluso la recepción de tu código de ética o que te presentes a una ceremonia, vayas, levantes la mano para que digan que tú estás con ese código de ética jurando y perjurando que vas a respetar lo que dice la ley. Desgraciadamente a veces no es así y ojalá fueran la minoría de los casos, pero resulta que no se acata de esa manera. Ahora, eso es pensando en el servidor público, pero en el propio ejercicio de cada acción que tienes, el código de ética debería de premiar. Y no solamente a nivel de los municipios o a nivel del gobierno del estado, sino también estaríamos hablando, por ejemplo, de un poder judicial y de un poder legislativo, porque ahorita la cargada está para el gobierno en turno, en este caso para el poder ejecutivo. Pero, por ejemplo, ahorita fíjense, curiosamente les voy a compartir algo. Encontré que exactamente el día de hoy, en el caso del Poder Judicial del Estado de México, hace poquito que firmó la Carta Compromiso de Cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción. Dice, y eso a lo mejor no se les hace nuevo, pero la parte interesante que aquí yo me la traje a cuenta para dejárselas en la mesa, dice que además cuenta con el certificado antisoborno y ha actuado decididamente contra actos ilegales, antiéticos y en contra de los principios institucionales. Porque, para variar, y qué bueno que hoy, el día de hoy estamos aquí, me permito compartirles, pues que ya lo saben, pero de todas maneras, hoy es el Día Internacional y Estatal contra la Corrupción. Por eso también saca esta nota el Poder Judicial del Estado de México, en donde ya se cuenta con un certificado antisoborno. Se los dejo en la mesa para que lo reflexionen. ¿Vale? Hablando del código de ética. Seguimos con la norma profesional, la 40, que es el control de calidad para los organismos auditores. Es una gran carga que se tiene porque la verdad, estar haciendo programas, planes de trabajo, que estos se lleven a cabo a su cumplimiento total y que se pueda cumplir con el desarrollo de todos y cada uno de ellos, en el día a día de, por ejemplo, de los entes municipales, que es la parte donde incluso yo he podido incursionar un poco más, tenemos un tema bastante severo. Por ejemplo, ahorita en época de pandemia, yo les pregunto, ¿cómo controlo al máximo potencial la calidad si no tengo personal? O si el que tengo la mitad está en un tema de reserva por el tema de que están en condiciones de enfermedades crónico-degenerativas, de las catalogadas como difíciles para poder desarrollar actividades por el tema del COVID. O cómo desarrollo mi planimetría, mi programación que hice, cómo la voy captando en PBRs o todo lo que tiene que ser la entrega de resultados, cómo lo hago en este momento. Para mí va a ser complicado. No digo que antes no se tuviera que hacer o que después no se tenga que hacer. En este momento es difícil, pero sí, el control en la calidad siempre tiene que tener, incluso hasta sus manuales de operación, tienes que tener tus manuales de aplicación a casos específicos, todo lo que es los diagramas de flujo, que te permiten tener una lógica en el tema ya incluso de los números. Pero es difícil, de verdad, es muy complicado. Yo no digo que no se pueda, pero siempre la ética también va a brincar en el tema de la calidad en la ejecución del servicio público y sobre todo de la fiscalización. Venimos con la norma, con la norma número 100, que nos habla de los principios fundamentales de la auditoría del sector público. La 200, que es la financiera, y la 300, que es de los principios fundamentales de la auditoría de desempeño, así como los principios de la norma de cumplimiento. Esta quise dejar al final
porque ahorita les quiero pasar un cuadrito que hice para no aburrirlos, que nos habla acerca del cumplimiento de estos principios ya en un sistema del sector público, que ahorita me voy a permitir ponerles en pantalla. Cuando hablamos aquí de lo que es la auditoría como tal, vamos a encontrar que los tipos de auditoría del sector público, que es el que como servidores públicos de repente nos pega y nos pega muchísimo, encontramos la financiera, la del desempeño y la de cumplimiento. En donde la financiera, y de acuerdo con estas normas que hemos platicado, se va a enfocar a determinar si la información financiera del ente que la presenta es hecha de acuerdo con el marco normativo. En muchas ocasiones estas auditorías se ven obligadas a hacer porque encuentras inconsistencias o en la cuenta pública, porque a lo mejor las vas a encontrar evidentes en el tema, por ejemplo, de los PBRs, que a veces te hablan de inconsistencias entre lo que hiciste de acuerdo con el presupuesto que te asignaron, o a lo mejor porque de plano hay alguien que está, recuerden que somos objeto de la visualización de la ciudadanía, y en un acto de inconformidad, algún ciudadano tiene alguna queja, y ahí se queja, y empezamos a trabajar con todo lo que son los procedimientos de este tipo de auditorías, que son muy dadas al día a día. Viene la auditoría de desempeño, y nos dice que esta se enfoca a determinar si los planes y programas institucionales se realizaron de conformidad con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existen áreas de mejora. Ahí tendríamos nosotros que ver el tema de los FODAS, que de repente pues también nos hacen ver donde nos estamos equivocando, qué podemos hacer para poder estar y salir adelante, en donde a veces los temas de la mejora regulatoria también se vinculan con este tipo de detección que se hace de ciertas consideraciones. Y luego tenemos la auditoría de cumplimiento, y nos dice que tenemos que checar un asunto en particular y ver si cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables. En este apartado, pues cabe el ejemplo que les decía yo del cumplimiento de la obra pública, en donde los particulares pues finalmente vienen a ver qué pueden pactar con el ente del Estado para poder hacer obra, para poder vender cosas, para poder hacer infinidad de actuaciones y hablar en un sistema de economía. ¿De acuerdo? Ahora bien, es importante aquí que, y ya casi estamos por entrar al tercer apartado del que platicaba yo hace rato, estamos por ver la implementación de estas normas, que es lo que nos traen. Nos hablan acerca de la obligatoriedad definida en la Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización. Estas vienen con un plan de implementación con metas de corto, mediano y largo plazo, que de repente por ahí se junta con los PBRs, que son las medidas de seguimiento, de control y de avance de los programas, proyectos y objetivos. Se generan y se debe de hacer un compromiso firme de las partes integrantes, que esa es la vinculación que les hablaba al principio, entre ambos sistemas, el de anticorrupción y el de fiscalización, porque van agarrados de la mano. Debe haber el intercambio de información y coordinación para crear esos sistemas transversales de información y con ellos lograr que los órdenes de gobierno estén verdaderamente conectados entre unos y otros en ambos sistemas, en el de fiscalización y en el de anticorrupción. Y a veces meridianamente lo que nosotros encontramos en el día a día es que, a ver, un proveedor va y vende, no sé, te vende 10 patrullas y te queda pendiente que te entregue una. Inicias todo el procedimiento, pero mientras son peras o manzanas, tú lo tienes que reportar a la plataforma para que ya no le vuelvan a generar una contratación por incumplimiento en los contratos. Y entonces, este intercambio de información se vuelve muy importante para no seguir cometiendo errores, porque ahí va la otra. Son tan listos a veces los
vendedores, que sale una convocatoria y además están cazando a ver cuántas salen y ¡pum! Se van a todas y agarran 10 y no todas al mismo tiempo las van a ganar, pero en la medida que tú puedas subirlo a la plataforma de aquellos que son incumplidos en el servicio, la entrega de los bienes, pues ya te sirvió de mucho en este apartado de la coordinación eficaz del cumplimiento adecuado y ejecución de los contratos y la aplicación de los recursos. Ahora bien, vamos a tener la promoción, realización de las adecuaciones legales y necesarias. Decíamos hace rato que estamos en un momento en donde muchas situaciones se están cambiando. Entre ellas, tenemos muchos movimientos e incluso muchas leyes que tendrán que llamar a cuenta para que esta parte de nuestras normas no quede de una manera incompleta, ¿no? Baste decir que tenemos alrededor de 16 nuevas leyes que las tenemos que ir acomodando y adecuando a este sistema porque es necesario. Porque incluso por ahí me permito leerles algunas que son de carácter federal y que pues tiene que ver con la aplicación de los recursos. Por ejemplo, está la ley de extinción de dominio que se vincula con nuestro tema, la ley orgánica de los registros laborales, que ya también la vamos a tener, la ley de confianza y cuidado, la ley del fomento de la protección. Bueno, a lo mejor esta no tanto, pero se las comparto, porque hay una ley, y es reciente, Ley Federal del Fomento a la Protección del Maíz Nativo, la Ley de Amnistía, Ley de Impuestos Generales por la Importación y Exportación, esto derivado del TEMEC, que es reciente, y una Ley de Infraestructura y Calidad, por hablar de las que son más o menos recientes y que en aplicación de las acciones o actividades de nosotros, seguramente, alguna de ellas va a caer en nuestra cancha y vamos a tener que trabajarla de la mejor forma para tener siempre actualizado nuestro momento para transmitir recursos para la cuenta pública y para la aplicación de las normas. Y con esto cierro este apartado, actualización constante de la normativa, que eso es fundamental para que podamos tener un trabajo ordenado y adecuado. Ahora bien, fíjense que parte de lo que señalaba yo al principio deviene de esas consideraciones particulares, por ejemplo, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en donde aquí se habla acerca de estas medidas preventivas y mecanismos de cumplimiento de conductas, de los actos de corrupción y los actos que aquí, por ejemplo, nos hablan de la extradición. Para nosotros es importante conocerlos porque en la transparencia de datos, en algún momento que tengamos un dictamen en cuenta pública y de repente resulta que el que te va a resultar responsable ya se echó a correr, pues tienes que ver hasta dónde te alcanza para poder solicitar incluso una extradición, que es válida a través de estas consideraciones de esta convención, a pesar de que no haya un convenio o un tratado internacional celebrado con el Estado al que sea requiriente. Y eso es importante saberlo porque de repente pues puede llegar a suceder. Ahorita estamos en un mundo globalizado en donde nada es secreto para nadie, estamos a razón de todos viviendo un todo mundial, junto con la pandemia que pensábamos que era muy lejana porque estaba en Europa y resulta que llegó para quedarse hasta bien cerquita de nosotros como mexicanos. Muy bien, pues ya para cerrar y no aburrirlos, fíjense que es importante, sobre todo en este apartado, el hablar acerca de lo que es la práctica, lo que son los comentarios de esa vivencia del día a día. No solamente de venir a escuchar, sino venir a decir, oye, fíjate que me pasó esto, y yo hice esto, y cometí, y realicé esta tal acción. ¿Por qué es importante? Quiero compartirles de entrada, y dejando el uso de la voz para quienes quieran participar a mi término, que en el año 2017, yo fui, estaba como subdirectora de Patrimonio Municipal. Como dicen en las películas, por allá en un municipio muy lejano, ¿verdad? De que ya no me quiero acordar, y esa es la verdad. Porque fíjense que aquí, hablando de la cuestión de la fiscalización, tenía yo a mi cuidado 65,000 bienes muebles y tenía 904 inmuebles.
y contaba yo con alrededor de 32 compañeros de trabajo. De acuerdo con la norma para nosotros en aquel entonces, era que cada 6 meses tenías que ir a hacer la revisión y hacer tus levantamientos, ¿no? Bueno, pues yo lo hice en 2016, pero para finales de 2017 a mí me llegó la auditoría. Y entonces me dicen los auditores, y con el debido respeto, porque pues sabemos que hay muchas cosas también por ahí, ¿no? Me dicen los auditores, a ver, traigo mi orden que me dieron para que te venga a auditar. Deriva de mi facultad discrecional y autonomía que tengo. Sí, está bien, señores auditores. Entonces, necesito que de este pool que traigo de inmuebles, en ese primer apartado, me lleves al lugar, porque yo tengo aquí un registro de que tus inmuebles que tienen construcción, hay de 10, tienes 8 que están invadidos. Y de estos otros 30 que traigo de tu pool de 904, también están invadidos. Quiero ir a verificar. Fueron a verificar, ya checando los lugares ahí donde estaban las construcciones o donde estaban los terrenos baldíos con un tejabán, un jacal, una casita, un coche adentro, con basura, con tierra, estaban invadidos. De ese tamaño fue la revisión. Bueno, entonces regresan y me dicen, bueno, ya verificamos A, B, C, D y E. Y me dicen ahora, comentarios. Le digo, pues bueno, ¿qué quieren que les diga? La verdad es que ha sido complicado el tema y pues no me doy abasto para poder cerrar en este apartado. Me dicen, yo no sé, yo quiero los procedimientos. Dame los procedimientos porque si no te voy a fincar responsabilidad. Dije, bueno, yo inicié el avance de las gestiones para notificar a las personas, pero yo no puedo notificar a la nada, necesito también tener elementos para poder saber a quién voy a pues notificarle y afectarle a lo mejor un posible derecho que pudiera tener. Bueno, no les hago el cuento tan largo. Sí, inicié mis procedimientos, algunos los notifiqué, otros no pude. De ese pool que traían casi de 60 inmuebles, porque pues trabajar con muy poco personal a veces es difícil. Y entonces viene ya la de la dictaminación de lo que habían encontrado por el lado de los inmuebles, inician el procedimiento resarcitorio y en el resarcitorio resulta que me condenan, porque así salió la resolución, al pago de 225 millones de pesos. Ya sabré que cuando esto sucede, la verdad, sí es algo bastante complicado, porque dices, bueno, a ver, espérame, ¿dónde está el detalle de la equivocación? Pues los inmuebles yo no los traigo en la bolsa, los inmuebles yo no los vendí, los inmuebles están ahí. Y entonces empiezas a rascar, y el que rasca encuentra. Desgraciadamente las administraciones municipales son muy chiquitas, pero son muy cortos. Me dan mis 40 días para que yo pudiera desahogar todo lo que a mi interés conviniera, y entonces empiezas a encontrar una serie de irregularidades que la cuenta pública denota, pero que no era nuevo, o sea, y no justifico. Eso que ellos encontraron tenía más de 15 años que se había venido repitiendo, pero ese día les gustó para que fueran a decir, bueno, ¿qué has hecho? Pero además los auditores fueron, equivocadamente, supongo, me dijeron, este terreno está invadido, cuesta 40 millones. Oye, pero solo hay una casita, está invadido. Y me lo computaron a 40 millones. O sea, cuando no era de 40 millones, nada más era un pedacito, a lo mejor la invasión habrá sido 300,000 pesos, no sé, medio millón de pesos, pero a mí me lo cuantificaron al total. Aquí, ¿cuál es la moraleja? Sí me lo están cuantificando ahí, aunque yo como abogada dije, no, es que para mí eso no es proporcional, ni es equitativo, ni es justo. Sí, pero la ley es la ley. Y la ley dice que debes de estar tus terrenos perfectamente delimitados, perfectamente custodiados, resguardados, y no lo hiciste. En el desahogo de los procedimientos fue donde yo encontré la solución, porque de alguna manera, en muchos de ellos, años atrás, habían otorgado, incluso de manera irregular, una serie de traslados de dominio, habían generado claves catastrales, muchas cosas extrañas que salieron. Dije, bueno, pues ¿cómo me puedes culpar a mí ahorita? Pues si la propia institución en su momento hizo estas situaciones. Entonces vamos a hacer un plan para que entonces se regularice y la condición pues que va a guardar va a ser de otra naturaleza.
Eso es en ese apartado. En los bienes muebles, pues ya mejor no les cuento. La verdad es que las cosas están bien complicadas. Imagínense, si no, en su casa a veces uno se le pierden las cosas o cambian de lugar, estando adentro, cuando estás afuera, que toca ir hasta correteando al que va cambiando las sillas de un edificio a otro. Y es muy complicado el tema, muy delicado, pero al final de cuentas es la fiscalización que se tiene que hacer de los bienes y la responsabilidad de cada uno de nosotros que tenemos como servidores públicos de darle el cumplimiento, de tener los principios de ética y de manejar, en el caso de las auditorías, la metodología que se exige en cada caso, la transparencia en el recurso, pero sobre todo la motivación que debe de tener para que todos aquellos casos como lo que son auditorías y que lleguen en algún momento a brincar a los tribunales administrativos, no sean objeto de que hay una reposición de procedimiento, de una violación al debido proceso, o que haya alguna condición que no nos favorezca en el caso del ejercicio de la función pública. Pero sobre todo que no nos vaya a traer el tema de la responsabilidad administrativo penal, que como servidores públicos nosotros siempre estamos obligados a tratar de evitar, y que aunque seamos un ente de fiscalización, debemos siempre de tomar en consideración para no equivocarnos, porque se presta para muchas cosas. La transparencia y rendición de cuentas es fundamental para el ejercicio de la función pública, para que exista una legítima estadía del ente de gobierno en el lugar que llegue a ocupar en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Pues bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé si alguien tenga alguna cosa que platicarnos, algo que nos quieran decir. Yo estoy a sus órdenes y pues bueno, con esto pues agradezco infinito y les daría muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Virginia. Tenemos comentarios y felicitaciones por su exposición, un tema normativo muy bien explicado, y saludos de todos los municipios del estado de Sinaloa y Tepoztlán. Ahora daremos un espacio para las preguntas. Rafael Padilla dice, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde nos consideramos estas normas de auditoría? ¿Qué implicaciones legales pueden haber? Sí, como lo señalábamos hace rato, estas normas son principios fundamentales para el tema de la fiscalización, en donde lo que nos permiten a nosotros es tomar referentes, que ahora el Sistema Nacional de Fiscalización retoma y pide que sea a través también de los estados y de los municipios que esto se replique, en donde, por ejemplo, la autonomía que te permite a ti como ente de fiscalización, te da la oportunidad para que puedas trabajar de tal forma que seas independiente, que nadie te esté ordenando o que no estés supeditado a nadie para que te diga cómo resolver, si es que encuentras tus irregularidades, ya sea de carácter administrativo, a lo mejor contables, a lo mejor penales o del carácter que sea. El servidor público tiene que ser muy cuidadoso en todo lo que haga. No solamente basarse en el ABC de los manuales de hacer una auditoría, es en los principios que están fijados en estas normas, que a su vez están retomados de carácter o de los entes internacionales, por ejemplo, como Perú, que fue uno de los primeros propulsores de este sistema para que exista armonía en el ámbito internacional y que en aquellos casos donde, por ejemplo, hay lavado de dinero que fue detectado como producto de una auditoría, se tenga esa empatía con, si es que la situación se da que el lavado se haya dado y se haya ido a otro lado, pues tengamos la oportunidad de tener empatía con ese país y poder trabajar los temas ya en un apartado de anticorrupción. Ajá. Pensando que a lo mejor se buscara la extradición o cosas de esa naturaleza. Gracias, maestra. Si tuviéramos más preguntas, se las haremos llegar para que nos mande, para mandárselas a la maestra Virginia para dar seguimiento. Ahora pasaremos a la entrega del reconocimiento y mensaje de clausura de la videoconferencia por el doctor Jesús Eligio Tirado Ramos, director de Capacitación y Vinculación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Adelante, doctor Eligio.
Muchas gracias, maestra Virginia Reyes. Fue una conferencia bastante clara, muy bien detallada, sobre todo fundamentada en los aspectos de fiscalización. Pues a continuación leemos el siguiente reconocimiento que dice lo siguiente. Segundo Congreso Anticorrupción del Estado de Sinaloa, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa otorga la presente constancia a la maestra en Derecho Virginia Reyes Martínez por su valiosa participación durante la ponencia Normas Profesionales de Auditoría en el Sistema Nacional de Fiscalización, celebrada del 7 al 11 de diciembre del 2020. Firma el maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés. Le damos las gracias, doctora, de nuevo, y hacemos la invitación para el día de mañana, a la misma hora, a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra. Un abrazo de verdad, cuídense mucho y si pueden no salgan de casa. Perdón, pero pues estamos en una situación complicada. Muchas gracias a todos. Me reitero sus órdenes. Muchas gracias. Con esto damos por concluida la transmisión del día de hoy y los invitamos que nos acompañen el día de mañana a las 11 horas, hora del Pacífico, al cuarto día de conferencias magistrales titulada Evaluación del Control Interno Municipal, dirigido por la maestra Rosario Ochoa Díaz. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos esperamos mañana. Hasta luego. Muchas gracias.